¿Por qué el cristianismo es una religión tan sangrienta? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Para entender por qué el cristianismo es una religión sangrienta debemos remontarnos a las declaraciones de Dios sobre la sangre en el Antiguo Testamento. Porque la vida de la carne en la sangre está. Aquí Dios nos dice que la vida y la sangre son esencialmente una misma cosa. La sangre lleva los nutrientes que mantienen la vida a todas las partes del cuerpo. Representa la esencia de la vida. Por el contrario, el derramamiento de sangre representa el derramamiento de la vida, es decir, la muerte. La sangre también se utiliza en la Biblia para representar la vida espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén al desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido, inmediatamente experimentaron la muerte espiritual y años después la muerte física. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Su sangre, sus vidas, estaban ahora manchadas por el pecado. Sin embargo, en su plan de gracia Dios proporcionó una salida frente a su dilema al declarar que los sacrificios de sangre, primero la sangre de los animales y finalmente la sangre del Cordero de Dios, serían suficientes para cubrir el pecado de la humanidad caída y restaurarnos a la vida espiritual. Él instituyó el sistema de sacrificios, comenzando con los animales que él mismo mató para proporcionar las primeras vestimentas, cubriendo así el pecado de Adán y Eva. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento posteriores eran temporales y debían repetirse una y otra vez. Estos sacrificios continuos eran una prefiguración del único sacrificio verdadero y final, Cristo, cuya sangre derramada en la cruz pagaría la pena del pecado para siempre. Su muerte hizo innecesario cualquier otro derramamiento de sangre. En cuanto a que el cristianismo es una religión sangrienta, lo es. Pero es una religión exclusivamente sangrienta. A diferencia de las religiones sin sangre, considera el pecado como algo serio, dando a entender que Dios también lo considera como tal y le impone la pena de muerte. El pecado no es un asunto insignificante. Es el simple pecado de orgullo el que convirtió a Lucifer en un demonio. Fue el simple pecado de los celos el que hizo que Caín matara a Abel. Y al comer Adán y Eva el fruto prohibido, creyeron al engañador en lugar de a un Dios bueno y amoroso, prefiriendo rebelarse contra su amor y negando la bondad de su carácter. El cristianismo es una religión sangrienta porque ve el pecado como un Dios santo, lo ve muy seriamente. Además, como Dios es justo, el pecado requiere un castigo. Dios no puede limitarse a perdonar por misericordia hasta que se hayan cumplido las exigencias de la justicia. De ahí la necesidad de un sacrificio antes de que sea posible el perdón. El derramamiento de sangre de animales, como señala Hebreos, solo podía cubrir el pecado por un tiempo hasta que se realizara el sacrificio previsto y suficiente en la muerte expiatoria de Cristo. Por lo tanto, el cristianismo se diferencia de otras religiones sangrientas en que solo proporciona un sacrificio suficiente para resolver el problema del pecado. Por último, aunque el cristianismo presenta un sacrificio sangriento en estos aspectos, es la única religión que en el fondo no es sangrienta. Lo contrario de la muerte es la vida. Con la muerte de Jesús, Él trajo la vida, como se muestra en muchos versículos. Y al confiar en Cristo y en su sacrificio expiatorio por los pecados, uno se salva de la muerte y pasa a la vida. En Él está la vida. Todos los demás caminos llevan a la muerte. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido.